Ha habido muchas tumbas en la historia, millones, y todas comparten algo en común. Los que entran nunca salen. La muerte es la única certeza absoluta de la existencia humana, el único destino del que nadie escapa, el final inevitable de cada historia, excepto una. En un jardín cerca de Jerusalén, en una tumba prestada, sellada con una piedra de 2 toneladas y custodiada por soldados romanos, algo imposible estaba a punto de ocurrir. Algo que ningún testigo esperaba, algo que ningún discípulo creía posible. Porque el hombre que había entrado muerto el viernes por la tarde estaba a punto de salir vivo el domingo por la mañana. Y ese evento, ese momento imposible, verificaría o destruiría todo lo que Jesús había afirmado, toda su enseñanza, todos sus milagros, todas sus declaraciones sobre quién era. Si permaneció muerto, fue solo un maestro más, una esperanza aplastada. Pero si resucitó, si realmente conquistó la muerte, entonces absolutamente todo cambia. Esta es la historia de las horas más brillantes de la historia humana. Las horas en que lo imposible se volvió inevitable. Esto es lo que sucedió en el tercer día, en la mañana que dividió la historia, en el momento en que el universo aprendió que hay algo más poderoso que la muerte, y ese algo es el amor. El sábado fue el día más largo en la historia de los discípulos. 24 horas de dolor, confusión y terror absoluto. Se escondían en algún lugar de Jerusalén, probablemente en la misma habitación superior donde habían compartido la última cena con Jesús apenas 2 noches antes. Las puertas estaban cerradas, las ventanas cubiertas. Hablaban en susurros. Pedro no podía dejar de llorar. Había negado a su maestro 3 veces. Las últimas palabras que había dicho sobre Jesús fueron mentiras. No lo conozco. Y ahora Jesús estaba muerto. No habría oportunidad de disculparse. No habría momento de redención. Solo culpa que lo ahogaría por el resto de su vida. Juan había estado allí, había escuchado las últimas palabras, había visto morir a Jesús, y ahora cuidaba de María, la madre de Jesús, cuyo corazón había sido atravesado por una espada invisible, tal como Simeón había profetizado 33 años antes. Los demás estaban destrozados. Habían dejado todo por seguir a Jesús. 3 años de sus vidas, sus trabajos, sus familias, sus futuros, y lo habían hecho porque creían que Él era el Mesías, que liberaría a Israel, que establecería el reino de Dios. Pero los Mesías no mueren en cruces romanas. Los libertadores no son ejecutados como criminales. Los reyes no son sepultados en tumbas prestadas. Todo por lo que habían esperado, todo lo que habían creído, había muerto con Él en el Gólgota. Judas no estaba con ellos. Después de entregar a Jesús, después de recibir sus 30 piezas de plata, había intentado devolverlas a los principales sacerdotes. «He pecado entregando sangre inocente», les confesó. Pero ellos respondieron con indiferencia cruel. «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Judas arrojó las monedas en el templo. Salió y se ahorcó. Mateo 27:5 registra su muerte con brutal simplicidad. Los principales sacerdotes usaron ese dinero de sangre para comprar el campo del alfarero como cementerio para extranjeros. Y hasta el día en que Mateo escribió su evangelio, ese lugar era conocido como el campo de sangre. El resto de los discípulos no sabían nada de esto todavía. Solo sabían que Judas los había traicionado y que su maestro estaba muerto. Y que ellos podrían ser los siguientes. Si las autoridades decidían que los seguidores de Jesús también eran una amenaza, vendrían por ellos, los arrestarían, quizás los crucificarían también. Mientras tanto, los principales sacerdotes y fariseos
también estaban preocupados, pero por una razón diferente. Fueron a Pilato el sábado. «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos». Así que fueron a la tumba. Sellaron la piedra con el sello oficial romano. Cualquier intento de mover la piedra rompería el sello, lo cual era un crimen capital. Y establecieron una guardia romana, probablemente una custodia de 4 a 16 soldados, que se turnaban vigilando. Era una tumba asegurada con el poder del imperio más grande del mundo. Nadie entraría, y ciertamente nadie saldría. O eso pensaban, porque lo que no entendieron, lo que no podían comprender, era que la promesa de Jesús no dependía de sus discípulos robando un cuerpo. Dependía del poder de Dios para hacer lo que ningún poder humano podía hacer. El sábado terminó al atardecer. El domingo comenzó. Y mientras Jerusalén dormía, mientras los discípulos lloraban, mientras los guardias vigilaban, algo estaba a punto de ocurrir que sacudiría los cimientos del cielo y la tierra. La muerte estaba a punto de conocer a su conquistador. Era muy temprano en la mañana del domingo, el primer día de la semana. María Magdalena y las otras mujeres se levantaron antes del amanecer. Habían preparado especies aromáticas y ungüentos. Querían ungir apropiadamente el cuerpo de Jesús. El viernes habían tenido que apresurarse debido al comienzo del sábado. Ahora querían honrarlo correctamente. Mientras caminaban hacia la tumba en la penumbra previa al amanecer, se preguntaban entre ellas, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Era una preocupación legítima. La piedra era enorme. Probablemente pesaba entre 1 y 2 toneladas. No había manera de que ellas pudieran moverla. Pero cuando llegaron, la piedra ya no estaba en su lugar. Había sido rodada hacia un lado. El sello romano estaba roto y no había guardias a la vista. Mateo, el único evangelista que registra lo que les pasó a los guardias, explica que hubo un gran terremoto. Un ángel del Señor descendió del cielo. Su apariencia era como un relámpago, su ropa blanca como la nieve. Los soldados romanos, hombres entrenados para enfrentar la muerte sin pestañear, temblaron de miedo y quedaron como muertos. Cuando se recuperaron, huyeron a la ciudad y reportaron todo a los principales sacerdotes. Y aquí ocurrió algo revelador sobre la naturaleza del poder corrupto. Los principales sacerdotes no investigaron, no fueron a ver la tumba. En cambio, reunieron dinero, mucho dinero, y sobornaron a los soldados. Digan, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo persuadiremos y los pondremos a salvo. Era una historia absurda. Si los soldados estaban dormidos, ¿cómo sabían que fueron los discípulos? Y admitir que se durmieron durante guardia era un crimen capital en el ejército romano. Pero tomaron el dinero y difundieron el rumor. Y Mateo agrega, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, pero las mujeres no sabían nada de esto todavía, solo veían la tumba abierta. María Magdalena corrió a buscar a Pedro y a Juan. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Las otras mujeres se acercaron a la entrada de la tumba. Entraron y lo que vieron las dejó sin palabras. Un joven vestido de ropas blancas brillantes estaba sentado al lado derecho. «No se asusten», dijo con una voz que de alguna manera transmitía tanto autoridad como compasión. «Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron». La tumba estaba vacía. Los lienzos de lino estaban allí, cuidadosamente doblados. El sudario que había cubierto su cabeza estaba enrollado aparte. No era el caos que habría si alguien hubiera robado un cuerpo apresuradamente. Era ordenado, era deliberado. Era evidencia de que algo extraordinario había ocurrido.
Vayan, díganle a sus discípulos y a Pedro, continuó el ángel, que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Pedro, mencionado específicamente, el que lo había negado, el que vivía con culpa aplastante. El ángel se aseguró de que las mujeres supieran que Jesús no lo había olvidado, que había esperanza, que había perdón. Las mujeres salieron corriendo, temblando y asombradas. No dijeron nada a nadie en el camino porque tenían miedo, pero iban a buscar a los discípulos. Mientras tanto, Pedro y Juan corrían hacia la tumba. Juan, más joven, corrió más rápido y llegó primero. Se inclinó y miró dentro, pero no entró. Pedro, siempre impulsivo, llegó después y entró directamente. Vio los lienzos de lino, vio el sudario enrollado aparte, y algo en su mente comenzó a procesar lo imposible. Si alguien había robado el cuerpo, ¿por qué dejaron los lienzos? ¿Por qué tomaron el tiempo de desenvolverlo? Los ladrones de tumbas tomaban todo rápidamente y huían. Juan entró entonces, vio lo mismo, y el Evangelio dice algo profundo. Vio y creyó. No entendían todavía completamente. No habían procesado las implicaciones, pero algo dentro de Juan comenzó a creer lo imposible, que Jesús había resucitado. María Magdalena se había quedado afuera de la tumba llorando. Se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. «Porque se han llevado a mi Señor», respondió entre lágrimas, «y no sé dónde lo han puesto». Se volteó y vio a alguien de pie allí. No reconoció que era Jesús. Quizás porque sus ojos estaban nublados por las lágrimas. Quizás simplemente porque no esperaba verlo vivo. «Mujer, ¿por qué lloras?», preguntó Jesús. «¿A quién buscas?». María, confundida, suplicó. «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Y entonces Jesús pronunció una sola palabra: María, su nombre, dicho en la voz que ella conocía tan bien, la voz que había expulsado 7 demonios de ella, la voz que le había dado dignidad cuando el mundo la había despreciado. Se volvió completamente. «Maestro», se lanzó hacia él probablemente para abrazarlo, pero Jesús le dijo algo que ha confundido a muchos. «No me retengas, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María corrió a los discípulos. «He visto al Señor», y les contó todo lo que él le había dicho. La primera persona en ver a Jesús resucitado fue una mujer. En una cultura donde el testimonio de las mujeres no era válido, donde las mujeres eran consideradas testigos no confiables, Jesús eligió aparecer primero a María Magdalena. Fue ella quien recibió el honor de ser la primera testigo. Fue ella quien fue enviada a proclamar la noticia más importante de la historia. Dios, una vez más, invirtiendo los valores del mundo, exaltando a los humildes, eligiendo a los despreciados, mostrando que en su reino los últimos son primeros. La resurrección había comenzado. Los discípulos no creyeron a María. Lucas lo dice claramente. Les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Era demasiado bueno para ser verdad. Los muertos no resucitan. Era un hecho, una ley de la naturaleza. Excepto que ese mismo día, 2 discípulos caminaban hacia Emaús, una aldea a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había pasado. Tristes, desilusionados, sus esperanzas aplastadas. Y Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. «¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan?», les preguntó. Uno de ellos, llamado Cleofás, respondió con sorpresa. «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?». «¿Qué cosas?», preguntó Jesús. «De Jesús Nazareno, quien era varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo,
Comenzaron a explicar. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos. Tiempo pasado. La esperanza había muerto con Él. Y además de todo esto, continuó Cleofas, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, pero no lo creían. Se escuchaba en su voz, era demasiado fantástico. Jesús les respondió con algo entre compasión y reprensión. Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Imagina esa conversación. Jesús mismo explicando cómo toda la Biblia hebrea apuntaba hacia Él, cómo cada profecía se cumplió, cómo su muerte no fue un fracaso sino el plan desde el principio. Llegaron a Emaús. Jesús actuó como si fuera más lejos, pero ellos le insistieron, «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Así que entró para quedarse con ellos. Se sentaron a cenar, y Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, y en ese instante sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. En la manera en que partió el pan, en el gesto que habían visto tantas veces, en ese acto íntimo y familiar, supieron que era Él, y entonces Jesús desapareció de su vista. Se miraron el uno al otro, asombrados. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Se levantaron inmediatamente. No importaba que era de noche, no importaba que estaban cansados. Corrieron de vuelta a Jerusalén, 11 kilómetros en la oscuridad. Encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos reunidos. Y antes de que pudieran hablar, los discípulos les dijeron, «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Jesús se había aparecido a Pedro. No sabemos qué se dijeron. Ese encuentro es privado, pero podemos imaginar el perdón ofrecido, la culpa lavada. Y mientras Cleofás y su compañero contaban su historia, mientras todos hablaban emocionados, de repente Jesús mismo se puso en medio de ellos. «Paz a ustedes», dijo. Se aterrorizaron. Pensaron que veían un espíritu. Los fantasmas eran parte de las creencias judías, pero los cuerpos resucitados no lo eran. Esto estaba más allá de su comprensión. ¿Por qué están turbados y vienen tales pensamientos a vuestros corazones?, preguntó Jesús. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Les mostró sus manos y sus pies. Las heridas de los clavos estaban allí. Las cicatrices permanecían. Era evidencia física, era verificable. No era una alucinación. Era Él en carne y hueso, pero transformado. Y como todavía no podían creer por el gozo y estaban maravillados, les preguntó algo completamente ordinario. ¿Tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y un panal de miel, y lo comió delante de ellos. Los fantasmas no comen. Las alucinaciones no consumen pescado. Era real, tangible, innegable. Pero faltaba alguien. Tomás. No estaba allí esa noche. Y cuando los otros le contaron después, él respondió con escepticismo comprensible. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. No podemos culpar a Tomás. Había visto morir a Jesús, sabía lo que era la muerte, y resurrección de los muertos no era parte de su marco conceptual. Necesitaba evidencia, evidencia física, evidencia que pudiera tocar. 8 días después, los discípulos estaban reunidos de nuevo. Esta vez Tomás estaba con ellos. Las puertas estaban cerradas, y de repente, Jesús apareció en medio de ellos otra vez. «Paz a ustedes». Luego se volvió directamente a Tomás. «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente».
Jesús conocía las palabras exactas que Tomás había dicho. Conocía sus dudas, y en lugar de reprenderlo duramente, ofreció exactamente la evidencia que Tomás había pedido. No sabemos si Tomás realmente tocó las heridas. Lo que sabemos es que cayó de rodillas y pronunció la confesión de fe más clara de todos los evangelios. Tomás, un judío monoteísta que había sido enseñado toda su vida que solo Yahvé es Dios, estaba llamando a Jesús Dios, y Jesús no lo corrigió. Lo aceptó, porque has visto, has creído. Respondió Jesús: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Era una bendición para todos los que vendrían después, para cada generación que creería sin ver físicamente, para ti, para mí, para miles de millones que a lo largo de la historia pondrían su fe en un hombre que no pueden ver, pero cuya resurrección cambió todo. Pablo, el apóstol que escribiría gran parte del Nuevo Testamento, registra algo crucial. Después de aparecer a Pedro, a los 12, a los 2 en el camino a Emaús, Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún cuando Pablo escribió alrededor del año 55 después de Cristo, unos 25 años después de la resurrección. La evidencia era abrumadora, las apariciones eran múltiples, los testigos eran numerosos, y algo había transformado a este grupo de cobardes aterrorizados en proclamadores valientes, dispuestos a morir por lo que afirmaban. Pero aún había muchas preguntas. ¿Qué exactamente resucitó? ¿Era el mismo cuerpo? ¿Era diferente? Y más importante, ¿qué significaba esto para el resto de la humanidad? Durante 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos en múltiples ocasiones. Lucas lo dice explícitamente en Hechos. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. No fueron encuentros breves, fueron enseñanzas extensas, comidas compartidas, conversaciones profundas. Jesús estaba preparándolos para lo que vendría, porque Él no se quedaría físicamente, tenía que irse, pero ellos tendrían que continuar. En Galilea, Jesús se reunió con los 11 en un monte que había designado. Mateo registra lo que sucedió allí. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Incluso después de todo lo que habían visto, incluso después de las apariciones, algunos todavía luchaban con la incredulidad. Era tan imposible, tan fuera de toda experiencia humana. Jesús se acercó y les habló con palabras que resonarían a través de 2000 años. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Era una afirmación asombrosa, autoridad total, no solo en Jerusalén, en el cielo y en la tierra. Sobre todo, poder visible e invisible. Por tanto, continuó: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Era la gran comisión, el mandato que transformaría a 12 hombres judíos en el movimiento más global de la historia. No debían quedarse en Jerusalén, debían ir a todas las naciones, a cada tribu, a cada lengua, a cada pueblo. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Era una promesa. No estarían solos. Él estaría con ellos, no físicamente, pero de maneras aún más profundas, a través de su espíritu, hasta el final de la era. En otra aparición, junto al mar de Galilea, Jesús tuvo un encuentro específico con Pedro. Pedro había vuelto a pescar. Había llevado a algunos discípulos con él, quizás por necesidad económica, quizás porque no sabía qué más hacer. Pescaron toda la noche y no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla. No lo reconocieron. «Muchachos, ¿tienen algo de comer?», les preguntó. «No», respondieron. «Echen la red a la derecha de la barca y hallarán». Lo hicieron, y la red se llenó tanto que no podían sacarla. Era exactamente como la primera vez que Jesús los había llamado. Juan lo reconoció primero. «Es el Señor». Pedro, impetuoso como siempre,
se lanzó al mar y nadó hacia la orilla. Los demás vinieron en la barca, arrastrando la red. Cuando llegaron, Jesús había preparado fuego con pescado y pan. Después del desayuno, Jesús se volvió a Pedro. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Pedro, recordando su negación, respondió humildemente: «Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos». Por segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» «Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas». Por tercera vez, la misma pregunta, una por cada negación. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro se entristeció de que le preguntara la tercera vez. «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas», respondió Jesús. Y entonces le dijo algo sobre su futuro. de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras». Era una profecía de cómo Pedro moriría. La tradición dice que fue crucificado en Roma alrededor del año 64 después de Cristo, durante la persecución de Nerón. Pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de morir de la misma manera que su Señor. Pero en ese momento, junto al mar, Pedro estaba siendo restaurado completamente. El que negó 3 veces, afirmó su amor 3 veces. Porque la resurrección no solo trajo a Jesús de vuelta a la vida, trajo esperanza a los fracasados, segunda oportunidades a los que habían fallado, redención a los quebrantados. Los 40 días estaban llegando a su fin. En el Monte de los Olivos, el mismo lugar donde había sido arrestado, Jesús se reunió por última vez con sus discípulos. Les pidió que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aún pensando en términos políticos, le preguntaron: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Pero el reino que Jesús establecía no era político ni territorial. Era espiritual, para todo el mundo. «No les toca a ustedes saber los tiempos», respondió, «pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Ese era el plan. Ningún lugar quedaría sin alcanzar. Y dicho esto, Jesús fue alzado, y una nube lo ocultó de sus ojos. Mientras lo miraban, 2 hombres vestidos de blanco les dijeron: «Este mismo Jesús volverá de la misma manera en que lo han visto irse». No era un final, era una promesa. 10 días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego. Pedro, el que había negado a Jesús, predicó con autoridad. 3000 personas creyeron ese día. El movimiento había comenzado. Hombres que habían huido aterrorizados se convirtieron en los proclamadores más valientes de la historia. El Evangelio se extendió por Judea, Samaria y todo el Imperio Romano. Pablo llevó el mensaje a Asia Menor, Grecia y Roma. Las iglesias crecieron, las cartas se escribieron, la fe se expandió. Uno por uno, casi todos los apóstoles murieron como mártires. No se retractaron, no negaron su testimonio, porque no defendían una idea, defendían un hecho. Jesús había resucitado. Lo habían visto, lo habían tocado, habían comido con él. La persecución fue brutal. Nerón culpó a los cristianos por el incendio de Roma. Fueron crucificados, quemados, devorados por fieras. Pero el cristianismo no murió, creció. Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, tal como Jesús lo había anunciado. El templo cayó, pero la fe ya no dependía de un edificio, porque el verdadero templo era Cristo. Durante siglos, el Imperio Romano intentó erradicar a los cristianos hasta que finalmente ocurrió lo impensado. El imperio que crucificó a Jesús terminó adorándolo. La cruz se transformó en símbolo de esperanza. Hoy, 2000 años después, miles de millones creen en él, no solo por tradición, sino por transformación. Vidas restauradas, culpas perdonadas, esperanza donde antes había muerte.
La resurrección no fue solo un evento histórico, es una realidad presente. Jesús no está en una tumba, está vivo. La muerte no tiene la última palabra, el amor es más fuerte, la vida vence. El carpintero de Nazaret entró a la tumba el viernes. El domingo por la mañana salió victorioso. Y esa victoria sigue disponible. No se gana, se recibe.